buenas noches, bienvenidos a Opina Bogotá, el espacio para la opinión, el debate, las entrevistas de fondo en Canal Capital. Transmitimos en señal abierta, plataformas digitales, saludamos a nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y también fuera de Colombia, donde siguen este espacio del Canal Capital. Esta noche vamos a hacer un balance del nuevo Código de Policía. El nuevo Código de Policía ha cumplido ya un año, se reformó luego de muchos años para tratar de combatir aquellos comportamientos ciudadanos que a veces derivan en delitos y que buscan mejorar la convivencia ciudadana. En el caso de Bogotá, por ejemplo, este código contempla multas para aquellas personas que no pagan y se cuelan en el sistema Transmilenio. Saludamos esta noche al coronel Raúl Vera, que es el encargado en la policía de la implementación y el monitoreo del nuevo Código de Policía. Coronel Raúl Vera, buenas noches y bienvenido a Canal Capital. Buenas noches a usted, a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación. Y también saludamos a un experto de la Universidad Central, el profesor Andrés Nieto, quien se encarga de analizar estos temas de seguridad tan sensibles en una ciudad como Bogotá. Profesor Nieto, bienvenido a Canal Capital. Muy buenas noches, un saludo a todas las personas. Bueno, coronel Raúl Vera, ¿qué balance se hace un año después de la puesta en funcionamiento del Código de Policía? ¿Está sirviendo para algo? Sí, por supuesto. La norma, entre otros factores, nos muestra que nos ha permitido reducir el homicidio por riñas en el país en un 7% con relación al año 2016, así como las lesiones personales. Más de 4.500 personas menos lesionadas durante el 2017, menos gastos e ingresos a los sistemas de salud. Si tasáramos a quizá $1.000.000 de pesos la atención médica a una persona que es agredida en una riña, con una botella, con un elemento contundente, estaríamos cerca de los 5.000 millones de pesos ahorrados al sistema de salud colombiano. Más de 300 vidas que se salvaron. Cuando uno mira 2015 versus 2016, año 2015 versus 2016, en el 2000 se presentó una reducción solamente del 2% en el homicidio por riñas, pero 2016 versus 2017 con el ingrediente del nuevo código, que ha sido una herramienta muy buena para las autoridades de policía, para prevenir, para salvar vidas, tenemos más del doble de disminución, hablamos de un 7%. Entonces yo creo que el solo haber podido siquiera salvar una vida justifica cualquier ley, cualquier cosa que podamos hacer, entre muchos otros aspectos positivos que podemos ir compartiendo con ustedes a lo largo de la conversación. Profesor Nieto, ¿qué balance hace usted del nuevo Código de Policía? Bueno, es un código que efectivamente tenía que cambiarse. Llevamos más de 47 años con unas normas que no estaban aplicadas a la sociedad. Pero hay que analizar varias cosas. Efectivamente, la policía está haciendo un trabajo interesante. Más de 300 personas al día en Bogotá reciben algún tipo de comparendo. 112.000 en el cierre de 2017. Pero todavía nos falta infraestructura y unas situaciones que se escapan a la policía. Y no es culpa de ellos. Estamos hablando, por ejemplo, que necesitamos todas las campañas de prevención y de previsión para la ciudadanía. No esperar a que ellos tengan que atender, porque precisamente ese es un código para la mejor convivencia, para que todas esas conductas incívicas no escalen a delitos. Pero desde el 95 tenemos 3 problemas: ruido, basura y mascotas. La pregunta es, ¿por qué tenemos que llamar a un policía para solucionar los problemas de ruido, basura y mascotas, que deberían ser de autorreconocimiento y de convivencia entre comunidades? Claro, y ese es uno de los temas que contempla la norma. Para poner el tema en contexto, Alejandra Parrado preparó el siguiente informe. Fueron 46 años los que tuvieron que pasar para que el Código de Policía y Convivencia fuera renovado. Hace un año entró en vigencia para adaptarse a las nuevas dinámicas y comportamientos de los colombianos. Tuvimos que pensar, bueno, dónde se van a montar los cursos, dónde se va a ir la gente a pagar, cómo va a pagar. Todas esas cosas operativas y logísticas que la gente no conocía, se tuvieron que montar. Un año después de entrar en vigencia se comienzan a ver las contribuciones del nuevo código. Cerca de 30.000 personas recibieron cursos, se impusieron más de 110.000 comparendos de todos los tipos. Su etapa operativa actualmente funciona normalmente. El sistema de recaudo no ha tenido ningún inconveniente desde que inició el cobro monetario y se han recaudado cerca de 700 millones de pesos. Esto es un proceso, toma tiempo, pero ya la gente ha empezado a entender que hay ciertas conductas que tienen una consecuencia o un costo. Según las autoridades, el Código de Policía ha venido cumpliendo su objetivo de mejorar la seguridad y la convivencia en el país. Desde que comenzó a regir, se han sancionado 430.000 comportamientos contrarios a la convivencia, es decir, casi 50 comportamientos por hora en todo el país. Además
además de las medidas correctivas que se han puesto, que son más de 800.000, ha habido 55.000 mediaciones. La mediación ha sido una de las principales tareas de la policía y ha permitido reducir las lesiones personales en 5.000 casos menos que el año 2016, en donde se presentaron 10.000 casos. Por otra parte, los 5 comportamientos más comunes fueron el consumo de bebidas y drogas en sitios públicos, el porte de armas de fuego o elementos cortantes, las riñas, el porte de sustancias psicoactivas y el irrespeto a la autoridad. El mayor número de comparendos fue en Bogotá, seguido de Barranquilla, Medellín, Cali y Pasto. El gran logro del Código de Policía es la reducción de homicidios derivados de riñas en un 50%, pues mientras que en el 2016 se redujo en un 4%, en el 2017 se redujeron en 8%. En Bogotá hubo una reducción del 13% con 147 casos menos. El 53% de la comunidad considera que la convivencia en el barrio ha mejorado gracias al Código Nacional de Policía. Bogotá fue la ciudad donde más se impusieron comparendos. Estamos hablando de 300 al día, donde las principales problemáticas son el consumo de licor en el espacio público con el 43%, el manejo de armas y riñas con el 22% y todos los conflictos vecinales por ruidos, basura y mascotas con el 13%. Aunque hacen falta unos ajustes en algunas normativas estrictas del Código de Policía, sin duda la actuación de las autoridades ha sido eficaz. Según los resultados, en general ha logrado mejorar la tranquilidad y la defensa de los ciudadanos. Bueno, ahí está la explicación de lo que ha sido los resultados, la puesta en marcha del Código de Policía. Coronel Vera, se habla de medidas correctivas y de multas generales que contempla el Código de Policía. En total, durante el primer año, 821.307 medidas en atención al Código de Policía. ¿Estas medidas de qué tipo son y por qué tipo de conductas se imponen? Hay múltiples comportamientos, quizá los más recurrentes por los que la policía expide órdenes de comparendo, que es un documento en donde se deja registro de un mal comportamiento y se señala una multa que se pone en conocimiento de una autoridad que se denomina inspector de policía, quien es el que toma la decisión de imponer o no, después de haber adelantado un debido proceso y de haber analizado las pruebas y todo lo pormenorizado del caso. Los comportamientos más recurrentes por los que más se expidieron esos comparendos que desencadenaron esas medidas correctivas que usted señala son el consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público y sustancias psicoactivas en el espacio público. A una persona que en el caso de Bogotá la sorprendan consumiendo bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en el espacio público, ¿qué le pasa a la luz del Código de Policía? Puede ser objeto del señalamiento por parte del policía uniformado de una multa tipo 2. ¿Qué contempla? Aproximadamente 190.000 pesos. Además de la incautación y destrucción de la sustancia que esté consumiendo. La multa le corresponderá al inspector de policía una vez el policía uniformado radique ese documento en la inspección de policía de la localidad donde ocurrió el hecho, determinar si impone o no impone la multa. Bueno, mire, esta cifra es alta, 92.664 registros por consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas en el espacio público, es decir, 92.000 personas fueron sancionadas por el Código de Policía a nivel nacional por este comportamiento. Sí. ¿Es una cifra alta? Es una cifra alta, desafortunadamente hay comportamientos asociados con el consumo de bebida alcohólica y sustancias psicoactivas en espacio público que antes de la vigencia de esta ley pues no eran corregidos en debida forma, puesto que no teníamos las herramientas jurídicas adecuadas. Ahora contamos con ellas y pues estamos incidiendo, porque lo más importante que es contarle a la comunidad que cuando yo me expongo en la calle a consumir bebidas alcohólicas o psicoactivas, puedo ser víctima o puedo ser victimario por cualquier situación que se presente en el sitio, como ocurre recurrentemente, y ponerse en riesgo la vida, la integridad o los bienes de las personas. Entonces, en nuestras lógicas, en nuestra experiencia, procuramos que las personas estén en lugares donde haya consumo y estén protegidos y estén resguardados y no se sometan a riesgos innecesarios. El otro registro alto es 53.200 multas por peleas o incitar en confrontaciones violentas que pueden derivar en agresiones físicas. En Bogotá
se han conocido cifras que señalan que antes de un homicidio hay una riña, es decir, las riñas derivan en la muerte de algunas personas. ¿Cómo analiza usted esta cifra nacional de multas por riñas, profesor Nieto? No solo eso, tenemos varias situaciones. Lo primero es el tema de armas. La ciudadanía tiene armas blancas, tiene armas de fuego. Esto, insisto, se escapa a la policía, sino que las administraciones, las alcaldías tienen que hacer procesos de desarme serios. En Bogotá tenemos un decreto que es el 217 de 2015, donde establece que por medio de la Secretaría de Gobierno y ahora la de Seguridad se tienen que hacer estos procesos de desarme voluntario. Ahora, lo que sí decimos es que en el tema de alcohol es particular este elemento frente a lesiones y violencia interpersonal. Se dice que en el 23.5% de los casos de violencia interpersonal y de violencia intrafamiliar hay consumo de alcohol en las 8 horas anteriores a la agresión y que estas agresiones pueden sumar hasta 8 o 9 casos antes de llegar a las inspecciones, a las comisarías o a la policía. Y aquí algo que también tenemos que ver es cuál es todo el equipamiento de talento humano y de atención, porque las autoridades de policía no es solo el policía, necesitamos también comisarios, inspectores, jueces, todo el proceso y toda la arquitectura que se necesita para atender. Y hoy pues contamos con un déficit en ello que se escapa, insisto, a la policía, desde el déficit de unidades de policía hasta cuántos comisarios de familia tenemos por persona. Por cada 100.000 habitantes. Y la tasa es muy baja todavía. Es muy baja, sí. Y esta cifra regional de ciudades que registran el mayor número de multas, el ranking es así, lo encabeza Bogotá con 129.000 multas, Barranquilla con 29.000, Medellín con 17.000, Cali con 14.000 y Pasto con 11.000. Obviamente Bogotá concentra la mayor población en Colombia y de ahí que pues encabece con la tasa más alta. Pero quería preguntarle, coronel, sobre Transmilenio, las multas por colarse en Transmilenio. ¿En Bogotá cómo van? Yo antes de pasar a la pregunta, sí, es importante hacerle una reflexión a la comunidad. Y en ocasiones tenemos desenlaces lamentables por no saber manejar ciertos comportamientos o ciertos problemas de convivencia asociados a la riña. Más del 40% de los homicidios, de los homicidios en Colombia se causan por riñas. En ciudades como Bogotá, este es el canal de Bogotá, el año pasado se presentaron algo así como un poco más de 900 homicidios por riñas, frente a 50 y algo, no tengo la cifra exacta. Lo que desata. Por sicariato. Lo que quiero significarles es que el grueso, el alto porcentaje de los homicidios que se causan en ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Cartagena, por citar algunas, están originados en riñas, ni siquiera en problemas de criminalidad o en problemas de estructuras criminales organizadas de cobro de cuentas o sicariato. O sea, realmente hay ciudades como Bogotá en donde hacemos un llamado a la reflexión, no resolvamos los problemas violentamente. Cuando no pensamos con cabeza fría y nos dejamos llevar, y ojalá que tengamos un poco de licor, pues se dan todos los ingredientes para que tengamos desenlaces lamentables como lo que ha venido ocurriendo. Hemos venido bajando las cifras del homicidio por riñas, pero aquí es muy importante que la gente reflexione. No vale la pena afectar la vida o la integridad de una persona a veces por situaciones insignificantes. Entonces dejarles esa Esas riñas van ligadas también, coronel, al consumo de alcohol. Son riñas que se desatan en de sustancias psicoactivas. En el hogar, en tiendas, en establecimientos comerciales. Entonces es una gran reflexión que queremos dejar. Si en Bogotá aprendiéramos a reñir menos, a tener más tolerancia, no tolerancia, yo creo que esto no es un tema de tolerancia, sino de respeto, a entender que tenemos diferencias, de que hay personas que tienen formas de comportarse, a entender que yo no puedo tomar la autoridad por cuenta propia, sino que puedo hacer control social, que puedo requerir a alguien para que no haga algo que no está bien, pero que si no soy atendido tengo que acudir a las autoridades para evitar confrontaciones. Empezamos a reducir esas cifras porque pues, es un indicador bastante importante que tenemos que analizar. Pues por otra parte, el tema de colarse en Transmilenio, en los sistemas de transporte, sigue siendo un problema. No podemos decir que se haya solucionado. Desafortunadamente, la misma estructura arquitectónica, que no tenemos nada que reprocharle, facilita el colarse y dificulta el control. Y es imposible tener policías o tener funcionarios en todas las dependencias o estructuras evitando que eso ocurra. ¿Cuántas multas por colarse en Transmilenio van en este primer año? No tengo la cifra, pero podemos consultarlo y darles una cifra puntual frente al tema. Pero uno de los espacios en donde más comparendos se hace en Bogotá es en el sistema Transmilenio. Y uno de los comportamientos por los que más se expiden comparendos que pueden desencadenar multas es por colarse.
Entonces realmente creo que es un tema que nos lleva a la reflexión frente a que estamos actuando, que seguiremos actuando con mayor contundencia. Estamos creando estructuras con el sistema Transmilenio para poder trasladar inmediatamente a estas personas a unos cursos pedagógicos en procura de que haya una acción más inmediata, más eficiente, de sensibilizar, de reflexionar, pero tenemos que seguir haciendo un llamado a los que se portan bien, que lo sigan haciendo, que le hagamos control social al que no lo hace, pero aquellos que están incumpliendo la norma, a que la acaten o van a ser objeto de controles y de medidas correctivas. Profesor Neto, otro de los desafíos es el tema de la gente conocer el Código de Policía. ¿Qué balance hace usted en este año sobre la pedagogía que se ha hecho frente a este tema? Hay muchos ciudadanos que todavía desconocen el Código de Policía y siguen incurriendo en actos que están contemplados para ser castigados por esta norma. Sí, según procesos que hemos hecho en la Universidad Central, decimos que de cada 10 bogotanos, solo 4 conocen el Código de Policía o tienen alguna relación directa con cuáles son los comportamientos, las multas y los procesos. Esto requiere un proceso de sensibilización muy grande. Necesitamos llegar a la base de cada uno de los barrios, las juntas de acción comunal, a los consejos de propiedad horizontal, que nos permita dar a conocer todos estos procesos. Pero además hay que reconocer que Bogotá ha avanzado en esta situación. El problema es el país, el problema es el resto del país en infraestructura, en difusión y en atención. Porque tenemos municipios, incluso cercanos a la capital, donde tenemos 1 o 2 policías para todo el municipio. ¿Cómo logramos atender? Tenemos un comisario de familia, tenemos un inspector de policía. Es imposible entender. Sin embargo, pues Bogotá ha avanzado en esto, pero todavía falta. Y todavía falta porque el ciudadano que no conozca la norma no está exento de ella, que es una situación que siempre se presenta. Yo no conozco, qué pena, yo no sabía, discúlpeme señora agente, perdón, pero eso no puede ser así. Y Bogotá tiene que pasar a procesos de regulación y autorregulación. No puede ser que al lado de cada ciudadano necesitemos un policía para que el ciudadano se comporte bien, porque la mayoría de problemáticas es de conciencia ciudadana y de cultura ciudadana. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, que la situación de excrementos de mascotas es de los principales problemas al interior de los barrios, nos preguntamos, ¿por qué un policía tiene que estar al lado del dueño de la mascota para recoger el excremento? Y así con cada una de las situaciones. Ahora, el asunto que ya corresponde a la administración es el tema de cursos, es el tema de espacios y el de procesos y procedimientos. ¿Por qué? Porque no podemos tener en el mismo curso ciudadano a la persona que ingresa indebidamente al sistema de transporte masivo Transmilenio que a la persona que no recoge el excremento o hace ruido. Necesitamos cursos diferenciales, los procesos pedagógicos y los programas a los cuales los ciudadanos deberían acceder o podrían acceder para la rebaja de multas y o para el proceso que no es monetario sino pedagógico. Sí, sobre el tema de los malos comportamientos y sobre qué piensan los bogotanos de un año después del Código de Policía, Alejandra Parrado preparó el siguiente informe. Orinar en la calle, fumar sustancias psicoactivas en el parque, poner música a todo volumen en la casa, no recoger las heces de las mascotas o colarse en Transmilenio son algunas de las conductas que más afectan la convivencia y que en muchas ocasiones llevan a riñas y agresión. Los ciudadanos también necesitan entender que conviven en la ciudad, en la forma en que resuelven sus diferencias. No puede predominar la riña como el método para resolver las diferencias entre los bogotanos. Para ejercer el control en todos estos comportamientos llegó hace un año el Código de Policía, pero muchos de los malos comportamientos aún perduran. Ayuda a que la gente entienda que hay que saber vivir en comunidad, ¿no? Pero según la encuesta de percepción ciudadana, el 50% de los ciudadanos no conoce las normas. Los ciudadanos todavía no hemos interiorizado la necesidad del Código de Policía y lo que es más grave, no vemos o no ven algunos en las autoridades de policía el funcionario público más idóneo para esa aplicación. Algunos consideran que el Código de Policía no ha funcionado como debería. Creo que hay como unas potestades que se le dan a la policía que ya son un poco excesivas. Y la situación de seguridad en la ciudad pues no ha mejorado, entonces no creo que sea tan efectivo al final. Por ello, en este balance también se deben registrar enfrentamientos y percances entre policía y comunidad, sobre todo por la entrada a residencias sin orden de un juez. Los ciudadanos lo que perciben es que hay en esas funciones de la policía y en la aplicación del Código de Policía no unas normas, dijéramos,
que pueden servir como elementos correctivos, sino que la ciudadanía tiene la percepción de que estamos ante normas sancionadoras. Y ahí se han presentado, digamos, tensiones muy fuertes. Otros ciudadanos, por su parte, cansados de la mala convivencia en su barrio, notan el cambio y la necesidad de aplicar la norma, pues comportamientos como este son insoportables para muchos. Mucha gente indisciplinada, no respetan. Y en fin, hay mucha cosa que hacer y que lo pongan en práctica. Todas las guerras y toda la delincuencia se debe a la libertad de la droga. Y aunque muchos concuerdan en que el Código de Policía debe ser modificado, algunos aseguran que todo puede ser mejor solo si la misma ciudadanía cambia. Yo considero que el problema no es un problema de reforma, de leyes, sino que es un tema de transformación, de educación. No nos hemos tomado el tiempo de pensar si lo que hacemos está bien hecho. Entonces, cuando llega la autoridad y nos impone algo, ahí sí chocamos. Todas las leyes que se establezcan o se creen en un país, mientras no elevemos el nivel de conciencia, de nada sirve. Una cosa sí es cierta, y es que no solo el ciudadano debe acoplarse a la nueva realidad, la policía también debe adaptarse y acoplarse a las nuevas dinámicas de comportamientos de la ciudad, a la modernización de los delitos y a la respuesta institucional. Bueno, coronel, el tema del consumo de alcohol, que sea una de las sanciones más multadas a la luz del Código de Policía. ¿Qué se está haciendo para prevenir esto en las calles? Según una encuesta de Datesco que realizó durante el año 2007, ustedes saben que es una importante firma que se especializa en este tipo de actividades, nos informó que el 78% de la población colombiana sabe, ha escuchado, conoce el Código Nacional de Policía y Convivencia. Pero más allá de que conozca el código o no lo conozca, pues quién no sabe desde hace muchos años que hay unas reglas mínimas de comportamiento en sociedad, que yo no debo botar la basura donde no se debe botar, que yo no puedo resolver mis problemas a golpes con mi vecino, eso lo sabemos sin necesidad de que exista un código, que tengo que hacer fila, que tengo que respetar el turno de los demás. Entonces yo creo que aquí es un llamado a la reflexión más de que el problema es un poco más de actitud y de ser mejor, de tener mejores prácticas sociales para tener un mejor comportamiento y tener una mejor convivencia. Nosotros desde la policía no solamente nos dedicamos a ejercer controles, sino también generamos acciones de prevención a través de escuelas educativas, de cursos pedagógicos, de frentes de seguridad. Hay múltiples espacios en donde buscamos permanentemente sensibilizar a la comunidad de que hay ciertos comportamientos que no se deben realizar para evitar que nos veamos envueltos en problemas o que le generemos afectaciones a los demás. Y por supuesto que el consumo de sustancias psicoactivas y el consumo de bebidas alcohólicas está dentro de esos temas que tocamos permanentemente. Pero pues dependemos de que las personas reciban la información y realmente la interioricen y la apliquen para que tengamos una mejor vida en sociedad. ¿Cuál cree usted, profesor Andrés, que es el principal desafío que tienen hoy las autoridades con el Código de Policía un año después de su implementación? ¿En dónde está el punto central para seguir trabajando? Son 3 puntos fundamentales. El primero, el tema de autorregulación, sensibilización y capacitación ciudadana que permita que las personas sepan hasta dónde están afectando con sus actos al otro. Aquí tenemos que ver que hay unas conductas culturales, que es el segundo punto, que es lo que tenemos que atacar de raíz. Conductas culturales como, en Bogotá y en Colombia se siguen comprando celulares robados y esto es un efecto fundamental que tiene que terminarse. ¿El Código de Policía contempla algo para aquella persona que compre, que distribuya y que venda? También personas. ¿Qué establece? Establece multas de tipo 2 y de tipo 3, es decir, multas que van desde los 180.000 pesos, 190.000 pesos hasta los 493.000. ¿Cuál es el asunto? Que es que cómo van a hacer los policías para saber si el teléfono es robado o no si no tenemos un sistema nacional que nos permita un registro de email, del celular y de la referencia. Hoy cuando se hace una denuncia de teléfono celular lo que se bloquea es la SIM card, pero eso es un efecto cultural de mercado, es decir, van a seguir robando celulares si las personas siguen comprando celulares robados. Y
aquí tenemos otros efectos culturales, por ejemplo, el tema de alcohol. Desde el 2012 al 2017, la tasa aumentó en menores de edad de consumo de alcohol y la edad de inicio pasó de los 12 años a los 7 años. Y el primer consumo de alcohol que se da durante la edad durante estos menores de edad se da al interior de las casas porque se ha naturalizado el consumo de alcohol, incluso por encima de las sustancias psicoactivas. Se ha satanizado el alcohol cuando el alcohol nos está dejando un alto número de riñas, de violencia intrafamiliar e incluso está asociado a muchos delitos como el hurto a celular con la modalidad de raponazo. Y el tercero, que no se puede desestimar, el tercer punto fundamental, es la infraestructura, no solo humana, sino gubernamental que se tiene que tener. Cuando hablamos de infraestructura, estamos hablando con el proceso de denuncia, eliminar las barreras de denuncia, orientar al ciudadano. Sabemos que una denuncia hoy dura entre 8 y 12 horas y no es culpa de la policía se encarga de su misionalidad, de su parte, pero luego en la investigación que entran otros actores como los jueces, como los fiscales, necesitamos que allí también se dé. Pero si lo analizamos incluso más macro, pues entonces tenemos que el problema es carcelario. Y el problema es carcelario porque estamos en una crisis nacional desde hace 8 años. Y si no tenemos a dónde llevar, pues no tenemos cómo actuar. Entonces es el tema de sensibilización, cambio de comportamiento cultural y por supuesto toda la respuesta de infraestructura del Estado para eliminar barreras a ciudadanía. ¿El pago de la multa se está haciendo de forma rápida? Es decir, a un ciudadano que lo sorprenden infringiendo el código de policía, ¿cuánto tiempo se le da para pagar la multa? ¿Y el recaudo cómo se está haciendo, coronel? En Bogotá, la persona accede por internet a la página de la Secretaría de Seguridad de Bogotá y automáticamente allí le liquidan, le entregan un recibo cuya liquidación depende si lo hace dentro de los 5 días siguientes a la expedición del comparendo, o si lo hace posteriormente, pues va a tener un incremento mayor. Porque si lo hace dentro de los 5 días, tiene un descuento del 50% automáticamente. 50% si lo hace dentro de los 5 días siguientes a la expedición del comparendo. Entonces, sencillamente es acceder a la página, allí se le liquida y pueden acceder a la entidad bancaria determinada por la Ciudad de Bogotá para pagar. ¿Qué pasa si una persona no paga en un determinado tiempo? Si no paga dentro de los 5 días, pierde la posibilidad de descuento de 50%. Tiene la opción de ir ante el inspector de policía de la localidad para solicitar una audiencia para defenderse y probar que él no es responsable y que lo absuelvan. O podría ser encontrado responsable y le impondrían la multa al 100%. Pero si no hace ni uno ni lo otro, 3 meses después van a empezar a haber cobros coactivos, 6 meses después van a haber bloqueos para obtener registros mercantiles, comprar armas, contratar con el Estado, no podría contratar con el Estado, y si después de esos 6 meses, a pesar de los bloqueos, no cumple la medida correctiva, puede ser objeto de procesos penales que le podrían acarrear penas de prisión entre 1 y 3, 4 años por el delito de fraude a resolución administrativa de policía. Claro, por no pagar. ¿Y sabe usted en este año cuántos morosos hay de las multas del Código de Policía? ¿Tiene una cifra, coronel? En Bogotá teníamos un reporte la semana pasada, no de morosos, pero sí de más de 700 millones de pesos pagados en multas, que ya se han pagado. Ya se han recaudado. Que ya se han recaudado. Y en este momento, digamos que estamos dentro de los tiempos de iniciar cobros coactivos, porque las multas realmente empezaron a materializarse desde agosto para acá. En los próximos días ya tendremos notificaciones y tendremos acciones puntuales contra esas personas que no han cumplido la medida correctiva. ¿Y estos recursos a dónde ingresan? Directamente a la Administración Municipal Distrital, para el caso de Bogotá o cualquier alcaldía del país. ¿Van a los municipios? A los municipios, son administrados por los alcaldes y van a ser gastados en pedagogía, para programas de pedagogía para prevenir esos comportamientos y también para estructuras que nos permitan corregir y materializar las medidas correctivas. Si a uno le imponen una multa a la luz del Código de Policía, ¿uno queda con un antecedente de algún tipo, en algún registro? Es decir, ¿hay algo con lo que el ciudadano tenga que, de alguna manera, lidiar el resto de su vida? No. Hay un registro, se llama Registro Nacional de Medidas Correctivas, es de acceso público, en donde se registra el comparendo que se expide para que cualquiera de nosotros con nuestro número de cédula podemos estar verificando que no nos vayan a suplantar o alguna situación. Y una vez la persona cumpla la medida correctiva o sea absuelta por parte del inspector de policía, cumple o es absuelta, inmediatamente desaparece de ese registro de carácter público. También hay algunas posibilidades en donde los ciudadanos, si no quieren pagar, no pagan, o si no quieren objetar, o sea, si no quieren ir a solicitar audiencia para que les hagan un proceso porque son conscientes de que incurrieron en el comportamiento reprochable,
y estos comportamientos admiten las multas tipo 1 y 2, las más pequeñas. Pueden ellos por iniciativa ir a las casas de justicia de la ciudad de Bogotá, son 5, están por internet, en la página de la Secretaría de Seguridad de Bogotá. Dentro de los 5 días siguientes a la expedición del comparendo, pueden ir y solicitar que les permitan hacer un curso pedagógico. Y no pagan, simplemente hacen el curso, se lo certifican y con el inspector de policía se cierra el expediente. Esa es otra manera de... Es otra manera también. Y se exonera el 100% del pago. 100%. ¿Cuánto dura ese curso? En Bogotá están durando en promedio 45 minutos, de acuerdo a lo que la administración... ¿Y en cuánto tiempo hay que hacerlo? Tiene 5 días a partir del momento en que le entregaron el comparendo para ir a hacerlo. 5 días hábiles. O hace el curso o paga con el 50% de descuento. O va a donde la inspectora que le inicien una audiencia para que se pueda defender y demostrar que no es responsable. O paga con el 50% de descuento. O paga también. Ahí están las 3 opciones. Están las 3 Apelar opciones. el curso o pagar con el 50% de descuento. Usted señalaba ahora, profesor Nieto, el desafío de tener que controlar ciertos comportamientos y el escaso pie de fuerza que hay en la ciudad. Incluso se habla que Bogotá necesita casi 10.000 policías más en su número de hombres en las calles de Bogotá. Para vigilar estos comportamientos, en estos momentos la policía pues carece del personal para poder controlar, por ejemplo, personas que están con celulares robados, los mismos colados de Transmilenio, las personas en los ruidos, en los apartamentos que ponen el volumen por encima de lo permitido. ¿Qué hacer ante esta dificultad de tener hombres en cada esquina para vigilar que esto se cumpla? Es fundamental tener un plan integral de convivencia y seguridad ciudadana que permita dos conceptos que Naciones Unidas desde el 2005 en la resolución 61 aclara, y es lo que recomendó Latinoamérica: previsión y prevención. Es decir, hay que identificar dónde está el riesgo para poder llegar a prevenirlo. Si la ciudad no sabe dónde están los riesgos de conflictividades o de conductas incívicas, es imposible prevenir y vamos a llegar ya a los delitos o a las contravenciones. Frente a esto, entonces, el plan integral tiene que tener estrategias adicionales al choque o a la atención ya directa cuando ya hay una contravención y prevenirlas. Y para esto necesitamos unas campañas de concienciación y sensibilización ciudadana fuertes, donde las personas sepan que su comportamiento está afectando a otras personas, que su comportamiento está derivando en conflictos y los conflictos derivan en las riñas en las violencias y así van escalando hasta el homicidio. Efectivamente, aquí lo que necesitamos es un análisis no solo en Bogotá, sino en el país, por ejemplo, de lo que hablaba el coronel, y es cómo hacemos con el registro nacional, qué hacemos con la persona que tiene una conducta incívica en Bogotá y luego sale a Chía y también tiene otra, y luego va a Cajicá y tiene otra, y luego va a Medellín y tiene otra. Necesitamos un sistema nacional que nos permita tener un registro, no para tener un apartado de cada nombre, no para tener un sello en la frente de cada persona, pero sí para hacer seguimientos, porque entonces la persona va a tener 5, 6, 12 y no vamos a tener un registro si ha ido a todos los cursos. Y volvemos al tema de los cursos. ¿Vamos a hacer el mismo curso para la persona que no recoge el excremento que para la persona que entra indebidamente al sistema? ¿Acaso no debería ser diferente la orientación? Pero eso no corresponde a la policía, corresponde a la administración. Sí, en el caso de Bogotá, coronel, ¿cuántos hombres de la policía están encargados de que el código de policía se cumpla? ¿Con qué pie de fuerza cuenta la policía para esta labor en específico? Nosotros tenemos aproximadamente 6.000 policías por turno en el modelo nacional de vigilancia por cuadrantes en la ciudad de Bogotá, que van acompañados de aproximadamente 350 personas que generan una estructura administrativa que soporta esa operación para la aplicación del código. Nosotros en Colombia sí tenemos un sistema que va acompañado de bases de datos, de análisis de informática y de tecnología, que nos permite identificar dónde hay focos de problema, tanto de comportamientos contrarios a la convivencia, que eran las antes llamadas contravenciones, como de delitos o conductas punibles o delitos, que es el CIETCO. Entonces hoy tenemos el Registro Nacional de Medidas Correctivas, que no sirve simplemente para registrar quién incurrió en un comportamiento, sino que nos permite hacer analítica. Es una gran base de datos que nos permite identificar, por ejemplo, que en Bucaramanga casi más del 90% de los homicidios se causan por riña, y cruzar si se está utilizando el código para prevenir esos comportamientos asociados a la riña. Y en Bucaramanga, en el año 2017, durante el primer semestre del año 2017 se iba perdiendo el homicidio por riñas, o sea, tenían más homicidios primer semestre 2017 versus 2016. Cuando entra en vigencia el código y con este registro empezamos a identificar en unos sectores de la ciudad donde ciertos comportamientos ocasionaban la riña, las lesiones y el homicidio. Y rápidamente se genera una intervención por parte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y eso ayuda a disminuir en el segundo semestre el homicidio y vemos mejores resultados. Lo propio se hizo en Bogotá. Entonces sí tenemos un sistema que nos permite identificar lugares donde hay
problemas de comportamientos contrarios a la convivencia, pero también un CIEDCO, un sistema CIEDCO, un sistema estadístico delincuencial, que me permite determinar, partiendo de las noticias criminales, de la denuncia, en dónde están ocurriendo delitos. Cruzamos todo eso y podemos entender lógicas bajo dos perspectivas que utiliza la policía. Algo que nosotros llamamos prevención y o 3 procesos que tiene la Policía Nacional y que trabaja en concurso con otras autoridades, especialmente las administraciones municipales y estatales y el gobierno nacional. La prevención, que tiene tres lógicas. La prevención social, que es muy de educar, muy de la universidad, muy de sensibilizar para que no se haga. La prevención situacional, que es mejorar entornos, iluminación, parques, arreglo, vías, cámaras, etcétera. Y la prevención policial, que es muy orientada a la aplicación de este código. Corrijo comportamientos para evitar que se ocasionen situaciones más complejas. Pero también tenemos unos procesos de investigación criminal y de inteligencia que focalizan desde las lógicas del CIEDCO, desde nuestros sistemas de información para entender dónde hay criminalidad y poder generar acciones de intervención operativas y de control a esas estructuras criminales. Entonces trabajamos por lo general vemos que cuando concentramos esfuerzos en una zona los problemas se desplazan, hay efectos colaterales, entonces los estamos advirtiendo y también estamos en esa actividad. Para usted, ya se nos empieza a acabar el tiempo, ¿qué ha sido lo más satisfactorio de este año el Código de Policía y la dificultad que usted sienta que es donde más hay que trabajar? La mayor satisfacción es haber salvado más de 300 vidas de compatriotas y haber evitado infinidad de tragedias, porque es que la muerte de una persona es una tragedia para un grupo familiar. Fueron más de 300 familias que no perdieron a sus seres queridos. Yo creo que eso es lo más importante y lo más valioso. Seguido de que estamos empezando a encontrar muchos testimonios en muchos sectores del país, aún tenemos mucho que hacer, de personas que agradecen, que hoy recobraron la tranquilidad que habían perdido en sus barrios hace muchos años simplemente por situaciones asociadas al ruido. Sabemos que tenemos que seguir trabajando, no es una tarea fácil. Quizá el principal desafío es encontrar un mayor acompañamiento de las administraciones municipales y distritales para que tengamos las capacidades que requerimos, especialmente en materia logística y de estructuras que ellos tienen que crear para poder operacionalizar de mejor manera la norma. Y me agregaría un tercero, y es la autorregulación de la ciudadanía y el control social. Si nos portamos bien y ejercemos control sobre el que no lo hace, no vamos a necesitar autoridades de policía. Sí, Andrés, última pregunta. ¿Y qué hacer para evitar que este Código de Policía quede como letra muerta? ¿Cuál es como el consejo que usted da en ese sentido? Bueno, hay que hacer 2 claridades también frente a lo que se ha hecho. Uno, el pie de fuerza de Bogotá. 20.100 unidades, tenemos un déficit de 4.000 de acuerdo al estándar internacional. También es que no tenemos más policías, no hay de dónde sacar. Es un efecto también cultural y es que pasa con los jóvenes que no se inscriben a ser policías. 2, frente al sistema que mencionaban, hay que ver que ese sistema es de delitos, ese sistema no es de contravenciones. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando el delito ocurre ya falló la política de seguridad y la idea es prevenirlo. Pero el reto fundamental del Código de Policía viene en este momento, porque por tiempo y de acuerdo a lo que se ha establecido, hasta ahora iniciarían ese registro activo, ese registro en bases de datos y la imposibilidad de contratación con el Estado. Aquí es donde vamos a ver si esto sí funcionó o no. No en la medida policiva, sino en la medida administrativa, que no corresponde a ellos, sino corresponde a las administraciones, y es dar avance a los procesos posteriores. Bueno, muy bien, se nos acaba el tiempo. Coronel Vera, gracias por estar acá en Opina Bogotá de Canal Capital, analizando lo que ha sido este año del Código de Policía, y ojalá la policía siga haciendo todo lo posible para que esta norma ayude a evitar lesiones personales, riñas, homicidios y tantas muertes violentas que ocurren en Bogotá y en muchas ciudades del país. Pues gracias a ustedes por la invitación. La institución, la Policía Nacional, sigue utilizando todas sus capacidades para poder propiciar una mejor convivencia en Colombia. El llamado es a que todos nos unamos, de los diferentes actores, las diferentes personas desde las diferentes posiciones ideológicas y políticas, para realmente lograr una mejor convivencia y ser más felices, que es lo que nos interesa para este país. Bueno, muy bien, y profesor Nieto, gracias por estar acá en Canal Capital. A ustedes muchas gracias por la invitación y estamos atentos a cualquier solicitud. Bueno, y a todos ustedes muchas gracias por estar con nosotros. Mañana nuevamente 8:30 aquí en Opina Bogotá vamos a tener al secretario de Gobierno del Distrito, Miguel Uribe, y al nuevo presidente del Consejo, Daniel Palacios, que van a discutir sobre la efectividad de la medida que restringió el parrillero en ciertas zonas de Bogotá como una medida de choque para frenar la inseguridad. Muy buenas noches.